Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Pensamiento Matemático número 4 con su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Bien, pues en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre las condiciones para la recta y obviamente considerando su ecuación. En este caso vamos a hablar sobre dos puntos y la condición general. Por ello, inicio mi presentación. Primero, para recordar, se tienen diversas condiciones para la ecuación de la recta. Dentro de ellas podemos destacar las siguientes. Número uno, un punto y una pendiente. Número dos, la pendiente ordenada al origen. Número tres, dos puntos. Y número cuatro, la condición general. Entonces, las dos primeras condiciones las abordamos en el video anterior, es decir, en la semana pasada. Mientras que para este video vamos a abordar las condiciones de dos puntos y la condición general. Ahora bien, vamos a iniciar con la condición llamada dos puntos. Toda recta debe de contar, pues como el nombre lo dice en esta condición, con dos puntos. Y para ello necesitamos recordar y saber cómo aplicar la fórmula de la pendiente, ya que se va a insertar en la fórmula para esta característica que son dos puntos. Veamos, ya que se utiliza la siguiente expresión. En la pantalla aparece la expresión y menos y1 es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Si nosotros observamos en la diapositiva, aparece una parte perfectamente delimitada, la cual dice que es la parte de la pendiente. Quiere decir que esta parte central equivale a la pendiente. ¿Cuál es esa parte central? Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa parte equivale a la pendiente. O, en su defecto, también podemos utilizar cuando ya se conoce la pendiente, la expresión y más y1 es igual a m, que hace referencia a la pendiente, por x menos y1. Pero veamos, centrémonos en la primera expresión. Esta condición nos dice que toda recta va a tener dos puntos. Por lo tanto, el punto número uno está denotado por los puntos, por las coordenadas x1, y1. Suena lógico, es lo que hemos venido hablando. Mientras que el punto 2 está denotado por las coordenadas x2, y2. Entonces, eso es lo que compone esta condición de la recta llamada dos puntos y ahí aparece la expresión que debemos utilizar. Veamos el siguiente ejemplo. Sean los puntos, en este caso el primer punto A, con coordenadas 2,6 y B con coordenadas menos 3,8. Obtener la ecuación de la recta que los contiene, así como su gráfica. Para ello vamos a asignar las variables y las vamos a sustituir. Primero asigno las variables. En este caso x1 equivale a 2, y1 equivale a 6. Básicamente recordemos que es así en orden pues, de aparición, ¿no? Sabiendo que primero van las x y después van las y. Mientras que x2 equivale a menos 3 y y2 equivale a 8. Ahora bien, voy a sustituir en la expresión que les acabo de mencionar de la condición de dos puntos. Esta es la expresión o fórmula. Por lo tanto, sustituyo las variables que ya identifiqué, las voy a sustituir en la fórmula. Y entonces va a quedar y menos 6 es igual a 8, perdón, 8 menos 6 sobre menos 3 menos 2 por x menos 2. De tal manera que voy a realizar las operaciones indicadas. Entonces voy a tener lo siguiente. Y menos 6 es igual a 2 sobre menos 5 por x menos 2. Hasta ahí estoy haciendo las operaciones indicadas. Una vez que tengo esto, este dato, pues lo sigo haciendo las operaciones. En este caso tengo y menos 6 es igual a menos 2 quintos de x más 4 quintos. Entonces, hasta ahí todo va excelente. Únicamente que estos denominadores, digámoslo así, como que me estorban. Entonces, para quitarlos, voy a terminar multiplicando toda mi expresión por 5 y con eso lo que voy a hacer es eliminar estos denominadores. Al multiplicar por 5, tengo como resultado 5y menos 30 es igual a menos 2x más 4. Entonces, esa expresión 5y menos 30 es igual a menos 2x más 4
Voy a transponer los términos de la derecha a la izquierda de la ecuación, de esta ecuación que obtuve, e igualar a cero como me lo pide la ecuación de la recta en su forma ax más by más c es igual a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a estar muy atento porque debo de cumplir con esta condición. Primero debe de ir un término en X, después va un término en Y y posteriormente va un término independiente para que al final pueda igualar a cero. Esa es la condición que debo de seguir. Y si vemos en el resultado que obtuve, pues no está así porque tengo primero a Y, luego un independiente, luego X y luego otro independiente. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Voy a cambiar de lugar a los términos según corresponda, pero aquí puso una nota, no olvidemos cambiar los signos. Entonces, primero debe de ir el término que contenga a x. Si observamos en la expresión que obtuve, tengo un menos 2x, pero como está en el segundo miembro de esa igualdad, lo voy a pasar y como lo quiero pasar al lado izquierdo, le voy a pasar con el signo contrario, en este caso como positivo, es decir, va a terminar siendo 2x, más el siguiente término debe ser y vemos que sí cumple con la condición porque y está en el miembro izquierdo de esta igualdad, por lo tanto, ahí dejo a y. Después me pide al término independiente que observamos que sigue un menos 30 que está en el primer miembro, dejo el menos 30. Sin embargo, aquí aparece otro término independiente, en este caso con un signo positivo, que al cambiarlo al primer miembro, pues lo paso con signo contrario y se convierte en menos 4. Y ahora sí, ya que tengo esto, igualo a cero. Posteriormente, pues bueno, termino de hacer las operaciones indicadas para tener solamente en este caso un término independiente. Tengo 2x más 5y, este menos 30 y menos 4 lo estoy sumando y se convierten en menos 34 y posteriormente igual a 0. Entonces, si nos damos cuenta, esta condición ya se cumplió. Graficamos y tenemos dos puntos que desde el principio, bueno, yo ya sabía que estaban ubicados en 2,6 y en menos 3,8, pero en este caso lo que hice ya fue determinar la ecuación que los va a denotar. Y aquí está la condición de dos puntos. Posteriormente, la condición general nos dice que se calculará la pendiente y sus intersecciones tanto en el eje X como en el eje Y. Es decir, de entrada ya me está diciendo que debo de calcular tres cosas. Muy bien, para calcular a la pendiente en esta forma, A, B y C son números reales y se utiliza la expresión que aparece en la pantalla. La pendiente es igual a menos A sobre B. Para calcular la abscisa, es decir, X al origen, y la ordenada, es decir, Y al origen, se utilizan las respectivas fórmulas. Abscisas, A es igual a menos C sobre A, ordenada, B es igual a menos C sobre B. Entonces, vamos al primer ejemplo. Encontrar la pendiente, abscisa y ordenada en el origen de la ecuación 5x menos 2y menos 10 es igual a 0. Para ello voy a determinar los coeficientes de A, B y C y recordemos que A es 5, B en este caso es menos 2 y C, que es el independiente, en este caso vale menos 10. Primero determino la pendiente utilizando la expresión que les acababa de comentar. En este caso sustituyo A, que vale 5, bueno, primero el signo negativo de la fórmula, después A que vale 5 y B que vale, en este caso, menos 2. Por lo tanto, aquí tengo como resultado 5 medios positivos. En este caso, cuando hago la división, tengo como resultado aquí dentro del paréntesis un signo menos y menos por menos se convierte en positivo. Posteriormente, la abscisa al origen se va a calcular con la expresión de menos C sobre A, cuando C, que es el independiente, para este caso vale menos 10 y A vale 5. En este caso pasa la misma condición porque tengo el menos de la fórmula que está indicado desde el principio y en este caso dentro del paréntesis menos por más
da menos, en la división, perdón, y menos por menos se convierte en positivo. En este caso, por eso tengo un signo positivo, un 2 positivo. Y por último, la ordenada al origen, que me está diciendo que tengo en este caso un valor de menos c sobre b, cuando el independiente de nuevo vale menos 10, pero ahora b tiene un valor de menos 2. Entonces, aquí sí tengo una diferencia que cuando multiplico menos por más, voy a tener como resultado un signo, un signo negativo. Por eso es que aquí tengo un menos 5, porque producto de la división voy a obtener un signo positivo. Y entonces ya tengo más por menos, menos. Sabiendo entonces los resultados, tengo lo siguiente y hay que considerarlo. Tenemos las siguientes coordenadas al origen. A es igual a 2 y B es igual a menos 5. ¿Qué es esto? Esta hace referencia a X y este hace referencia a Y. Entonces me está diciendo que X tiene un valor de 2 y Y tiene un valor de menos 5. Pero si nos vamos a los diferentes puntos, esta parte hace referencia al punto número 1, mientras que esta parte hace referencia al punto número 2. Por lo tanto, cuando X vale 2, Y vale 0. Esto hablando del punto número 1. Mientras que cuando X vale 0, Y vale menos 5. Esto hablando del punto número 2. Entonces grafico mi punto número 1, que está aquí, en las coordenadas 2,0 y mi punto número 2, que está aquí, con las coordenadas 0, menos 5. Y así es como quedaría la gráfica de esta tercera condición, que es la condición general. Bien, como siempre, bueno, les dejo una frase. Las matemáticas son la puerta y la llave de las ciencias. Robert Bacon. Les deseo lo mejor de la semana y que tengan mucho éxito en sus actividades. Su servidor, Emanuel Rodríguez Cuevas. Hasta pronto.